Nunca nadie viajó tanto para que tú lo escuches todo. MP3 Gira Latina, todos los sábados. Gobierno español tomará medidas contundentes en respuesta a la nacionalización de YPF por parte de Argentina. La presidenta Cristina Fernández anunció la nacionalización del 51% del patrimonio de los yacimientos petrolíferos fiscales YPF. El presidente venezolano Hugo Chávez felicitó por Twitter a la misión Barrio Adentro por su 9º aniversario. La presencia de los observadores en Siria no frena los ataques perpetrados por grupos armados. Y filipinos protestan contra maniobras militares entre Manila y Washington. La ampliación de estos y otros temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. Sigan con nosotros. Trabajar, trabajar y trabajar. No hay duda de que los votos paramilitares ayudaron a elegir a Álvaro Uribe y han sido fundamentales para su gobierno. Sin los parapolíticos, el presidente Uribe no tendría la mayoría que ha tenido para poder gobernar. Y es evidente que esos parapolíticos han tenido representación política, puestos, contratos, burocracia en el gobierno. Entonces ahí hay una clarísima connivencia y beneficio. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ella os lo demanden. Es un verdadero fenómeno político. Gana la elección de Colombia por una abrumadora mayoría inesperada. Los gobiernos, no solamente el segundo, sino también el primero del expresidente Uribe, se fueron convirtiendo en el ejercicio de una serie de hechos que conformaron una cadena criminal. Porque primero, como lo acabo de decir, están esos hechos del pasado, un poco remoto, cuando Uribe no era presidente sino gobernador, cuando estaba ascendiendo en la política, y allí aparecen una serie de hechos que lo relacionan a él, a su familia o a miembros de su familia, a su entorno político con los paramilitares. Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando bloque metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Los grupos paramilitares fueron en un inicio grupos de justicia privada con asesoramiento de mercenarios israelíes que buscaban frenar el accionar de las guerrillas en Colombia. Posteriormente se convirtieron en los nuevos carteles de la droga,
Una vez consolidado su poder económico y territorial, estos grupos de extrema derecha fueron utilizados por los grupos económicos y políticos para reafirmar su poder en el país. Desde los años 60 que nosotros empezamos a investigar en el proyecto Nunca Más, hemos hablado de que aquí hay planes, que hay métodos, que hay estrategias diseñadas desde los sectores políticos, pero también desde el alto ejecutivo, para propiciar el que la oposición en Colombia sea acabada, sea exterminada. En 5 años, del 97 al 2002, solo en esos 5 años, los paramilitares cometieron solo en el departamento de Antioquia 106 masacres. Una masacre en Colombia se define por el asesinato en un mismo evento de por lo menos 4 víctimas. En el caso de Antioquia, cada masacre tuvo un promedio de 6 víctimas, a veces más, a veces menos, nunca menos de 4. Entonces, fue con esa ola de sangre. El mayor número de sindicalistas asesinados en Colombia es de Antioquia, ¿no? El mayor número de civiles asesinados en Colombia por parte de paramilitares es de Antioquia. ¡Continuar! Si a un enemigo hay que matarlo, yo digo hay que matarlo, pero no hay que torturarlo. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace 8 días me preguntaba a alguien si habían muerto niños en la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Posterior a eso descubro de que hubo una niña de 6 años. Eso a cualquiera lo descompone. Durante el segundo día de audiencia de esta semana, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, reveló que Carlos Castaño llegó al punto de colocarle a sus hombres cuotas de asesinatos como meta. En ese entonces era de que había que causarle bajas al enemigo, ya sea en combate, ya sean estructuras de milicia o redes de apoyo, había que dar 1000 bajas al enemigo en menos de 15 días. Los grupos económicos y los grandes terratenientes lograron que gracias al accionar de los paramilitares, Colombia se convirtiera en el tercer país en el mundo con mayor número de desplazados. Más de 4 millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares presionados por las armas paramilitares. 5 millones de hectáreas fueron despojadas, según la Comisión de Reparación y Reconciliación. De Santo Domingo Meta. Me vine por lo que me mataban a mi esposo, a los 6 meses me mataban a mi hijo y ahora estoy amenazada yo y mi otro hijo que me quedó. Los paramilitares son los que nos amenazan, porque como no quieren que denunciemos lo que estamos denunciando, ellos no quieren eso, entonces ellos querrán mejor acabar con todo para quedar libres de todo, yo no. Vivía en la vereda de la Cooperativa, municipio de Vista Hermosa. Tuve que salir por amenazas del ejército y los paramilitares. Amenazas que me fueron haciendo constantemente por escrito y por razones que me mandaban con los mismos amigos y los demás presidentes de Junta de Acción Comunal. Puesto que yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hago parte o soy coordinadora de la Comisión de los Derechos Humanos. Yo salí el 28 de marzo del 93, antes del asesinato de los muchachos. Prácticamente que la causa que tenían las personas que vivíamos allá era que porque teníamos la finca ahí. Entonces esa era la única justificación que uno encontraba de parte de los adversarios, de que ellos querían las tierras, entonces para poder sacar la gente de allá, empezaron a matar, de a 1, de a 2, de a 3. Entonces la gente se desplazó, y después que se desplazaron, inclusive antes de desplazarse, ya los contactaban para comprarle las tierras. Y el que no vendía, pues lo mataban y le compraban a la viuda. Esa era la frase popular que ellos utilizaban. Además de la gran violencia generada por estos grupos de extrema derecha, la cual se envuelve hoy en una cortina de impunidad, otro de los episodios que marca la historia de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe es la parapolítica. Además de los empresarios y los terratenientes, que en muchos casos eran los mismos, los políticos, especialmente los aliados del expresidente Uribe, también aprovecharon esa máquina de muerte para llegar al Congreso. Más de 98 parlamentarios fueron investigados por la Fiscalía por sus vínculos con los paras. Hasta el momento, 35 de los políticos han sido condenados.
Según uno de los excomandantes, Salvatore Mancuso, el paramilitarismo se convirtió en una política de Estado. Dijo Mancuso ante la justicia colombiana que el paramilitarismo es orquestado por los grupos económicos y alimentado por los militares. Un recorrido permanente por la noticia. Para informar de forma veraz y oportuna. Información precisa y de primera mano. Los hechos que afectan al mundo abordados desde su origen con visión latinoamericana. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur, la señal informativa de América Latina. Telesur, la señal informativa de América Latina. La parapolítica, es decir, la alianza entre estos escuadrones de la muerte y los políticos colombianos, tuvo su nacimiento en el Pacto de Ralito, un acuerdo secreto firmado en el año 2001 por senadores, representantes, concejales y alcaldes para un proyecto político que prometía refundar al país, en alianza con estos grupos paramilitares. Su propósito final era alcanzar el poder, la presidencia de la República. Pues esa es la vinculación entre dirigentes políticos regionales y nacionales con un grupo ilegal, los paramilitares, para hacerse al poder local y al poder regional e influir en el poder nacional mediante el uso indebido de las armas en la política. La alianza garantizaba a los políticos altas votaciones por el hostigamiento de los grupos paramilitares a la población, recurriendo hasta el asesinato y el destierro de sus rivales. Llegaron a tener en nuestros cálculos cerca de 2 millones de votos que son decisivos en cualquier elección en Colombia. Recordemos que el presidente de la República se elige con 6 millones de votos aproximadamente. Entonces realmente se volvieron un poder decisivo. Sin ellos no se hace mayoría, sin ellos no se pueden tomar, digamos, decisiones políticas contundentes, y ellos han usado ese poder, digamos, a su favor. Para nadie es un secreto en Colombia que cuando el presidente modificó la Constitución colombiana para hacerse reelegir, los paramilitares salieron de manera pública a hacer una campaña para reelegir el presidente y garantizar su impunidad. Eso no es un secreto en Colombia, no es un secreto lo de la parapolítica. El Partido Liberal y Conservador, que eran unos partidos mayoritarios, pues desde hace 150 años, resultaron minoría en esos territorios y surgieron unos grupos políticos nuevos, unos liderazgos nuevos, personas que de un momento a otro entraban en la política y obtenían grandes votaciones, grupos que nadie conocía y se apoderaban tanto de las alcaldías como de gobernaciones y elegían al Congreso una bancada importante. Entonces cruzamos esas dos cosas, esos fenómenos políticos extraños con una expansión, y les encontramos una relación. Vimos que esa expansión paramilitar tenía intencionalidad de intervenir en política, de meterse en la política, de controlar la política, y también vimos que los políticos nuevos eran gente impulsada por esos grupos paramilitares, y los políticos viejos de las regiones tenían una intención manifiesta de unirse con esos grupos para mantener su poder o ampliarlo o consolidarlo y para influir en el nivel nacional. Esta realidad quedó documentada. Un video grabado en noviembre 25 del 2000 reveló imágenes de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, uno de los principales comandantes de los grupos paramilitares, en un curso de graduación de cuadros políticos para iniciar la ofensiva en pos de buscar votos a favor de sus candidatos en las elecciones del 2002, año en que estos votos impulsaron la elección de Álvaro Uribe Vélez.
Un año después, este mismo jefe paramilitar se reúne con un grupo de habitantes del puerto petrolero en Barrancabermeja para anunciarles cuál era el candidato por el que debían votar. Con el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia, estamos lanzando una lista única al Senado de la República por todo el Magdalena Medio Unido. Una lista encabezada por el doctor Carlos Clavijo y el doctor Carlos Higuera, dos hombres de bien. Días después de este exaltado discurso, el ganadero Carlos Clavijo fue elegido al Senado de la República. Era su primera participación en un debate electoral y gracias al apoyo y presión armada de los paras obtuvo más de 57.000 votos. Su compañera de fórmula a la Cámara de Representantes en Antioquia era Rocío Arias, una destacada líder uribista y que es hoy otro de los detenidos por sus vínculos con los paramilitares. Ha cogido los cargos, ha aceptado el concierto para delinquir. Por eso es que a los parapolíticos se les juzga por concierto para delinquir, porque evidentemente, aunque pueda que ellos directamente no hayan asesinado a nadie, ellos se beneficiaban de que los otros eran capaces de matar a los demás, ¿no? Y por la vía de que imponían tanto. Entonces imagínense una persona que después de que ha cometido miles de asesinatos en un pueblo, ¿no? Dice, bueno, que espero que les haya quedado claro que aquí el que manda soy yo, ¿no? Que yo soy la autoridad y este es el que me gusta de amigo, este es el que me gusta de político. Era muy difícil oponerse a esas personas y tratar de hacer, digamos, campaña en unas condiciones justas. De hecho, muchos de los contrincantes fueron asesinados. Entre los políticos encarcelados y condenados por sus vínculos con los grupos paramilitares se encuentran congresistas, gobernadores, diputados regionales y alcaldes, embajadores, algunos de gran renombre como Álvaro Araujo, hermano de la ex canciller Consuelo Araujo, quien tuvo que renunciar. Quiero compartir con ustedes el resultado de una decisión que tomé y que compartí y tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente ayer en la noche. Una decisión que en resumen se traduce en que me voy del gobierno. También Álvaro García, un senador de larga trayectoria, condenado a 40 años de cárcel. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria, porque nosotros, esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí, que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera, de combate somos. Asegurado, asegurado. Buenas noches. Por favor, acomódense por acá. Y esto aquí, por favor. Señor, ¿cómo es su nombre? Salvador. ¿Sí? ¿Salvador qué? Señor, mira acá, por favor. Se para, por favor. 60. No permita eso. La Corte Suprema de Justicia llamó al primo del hoy expresidente Álvaro Uribe a indagatoria en el año 2007 por los señalamientos del excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, y Eleanora Pineda, su brazo político, quienes declararon que Mario Uribe había hecho acuerdos políticos con los paramilitares. En el Consejo Superior de la Judicatura, infiltración del paramilitarismo y del narcotráfico. En la empresa social del Estado Luis Carlos Galán, dirigida por Faruk Urrutia, colaborador de la autodefensa, casualmente sobrino del doctor Ricardo Maya. En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, donde teníamos llegada a través del senador Díez Maló.
en la Dirección Nacional de Estupefacientes, penetrada por el paramilitarismo y el narcotráfico, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, la doctora Sandra Suárez, posiblemente colaboradora de las autodefensas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Indumil, utilizando documentación de Indumil, el DAS ingresó fusiles para las autodefensas y para el cartel del norte del Valle. El 31 de octubre, quien en ese entonces era el candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, aparece en una reunión con viejos conocidos, 6 jefes paramilitares que habían obtenido el título de comisarios políticos con el comandante Iván Roberto Duque. Durante el día, los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderlo. El contexto informativo con visión latinoamericana. Edición central. La noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur. La señal informativa de América Latina. Telesur, la señal informativa de América Latina. Este es un Estado de Derecho, este es un gobierno democrático, respetuoso de la ley. Y la clase alta apoyó a Uribe y cerró los ojos a la manera como Uribe estaba persiguiendo a las FARC. Y la prensa y los medios y la banca y los empresarios apoyaron a Uribe y lo apoyaron en la primera reelección y lo apoyaron también en la segunda, porque esa es la verdad. Y hemos hecho una investigación muy rigurosa de lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de Montes de María, entre Sucre y Bolívar. Allí, ¿qué ocurrió? 40 masacres o más de los paramilitares, despoblamiento de la región, después vienen compradores que son gente muy dudosa, adquieren las tierras que han sido dejadas, desalojadas por los campesinos, y después vienen los grandes empresarios y le compran a estos primeros testaferros las tierras. Todos esos amigos íntimos, todos esos señores amigos íntimos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien además les dijo: ya hemos pacificado la zona de Montes de María, ¿por qué ustedes no están comprando esas tierras? Mi compromiso es con la verdad. Estoy dispuesto a pedirle al señor presidente Álvaro Uribe públicamente que se desmovilice, que él también perteneció a la organización, él es fundador de un grupo de autodefensa. La popularidad de Uribe fue en constante aumento, gracias al respaldo de los medios de comunicación y los sectores empresariales. Un escenario propicio para hacer realidad su proyecto político, que inicialmente fue presentado como una propuesta que se extendería hasta el año 2019. El proyecto político de Álvaro Uribe, de corte neoliberal, privilegiaba a los empresarios, a los que ofreció prebendas especialmente para el cultivo de la palma de aceite. Uribe esperaba ser reelegido por lo menos 5 veces para que su proyecto se realizara, pero la reelección solo sería posible si la Constitución se sometía a una reforma. Un aspecto que no representaba mayor obstáculo para Uribe, pues desde la presidencia y utilizando todo su poder, impulsó la reforma para hacerse reelegir. A los votos de los parlamentarios se les fijó precio. 2 parlamentarios, Gidis Medina y Teodolindo Avendaño, fueron comprados por el gobierno Uribe para garantizar su reelección. Yo estuve reunida con el doctor Iván y me dijo que cuidado, iba a hablar algo, porque si no el gobierno menos iba a cumplir, y que era muy fácil que yo apareciera asesinada o que me accidentaran y dijeran la atropellaron y se murió. Según ella, Díaz Mateus le había recomendado callarse y no molestar al gobierno. Mire, China, lo mejor es pedir y ir recibiendo poco a poco, porque tú sabes que el gobierno es lento en esas cosas,
y mejor no tratar de hacer daño al gobierno, porque ellos al fin y al cabo son el gobierno y usted puede aparecer accidentada, muerta. Bueno, después se supo, porque yo de momento sabía lo que ella había dicho, después se supo que ofrecieron notarías, que ofrecieron puestos en el Ministerio de Salud, que hubo dinero, toda clase de prebendas, puestos según se dijo, en salud fundamentalmente y en notarías. Y a través de eso pues ellos cambiaron su voto. Por fortuna la Corte Suprema de Justicia, después de la confesión que hiciera doña Gidis ante Daniel Coronel, pues vio que eso era cierto y terminó condenando a Gidis y a Teodolindo. El 25 de junio de 2008, la excongresista Gidis Medina fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar 50 meses de prisión, luego de que confesara que había vendido su voto a favor del presidente Uribe. Por una confesión semejante fue también condenado a 8 años de prisión el congresista Teodolindo Avendaño por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho propio. Lo grave del caso es que hasta estas alturas de la vida, aquellos de donde que hicieron el ofrecimiento, según se dice, de autos, que eran Sabas Pretel de la Vega y el ministro Palacios, están por la calle que yo sepa, no sé qué más habrá pasado ahí. Yo quiero que el país me crea. Quiero que el país me crea que Álvaro Uribe Vélez fue reelegido mediante fraude. Eso es lo que yo quiero que el país me crea. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad, Telesur, la señal informativa de América Latina. Conocerla es tu destino. 7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Hemos caminado juntos cerca de 400.000 kilómetros en 15 países. La música me acercará a todos los lugares visitados y espero que me siga sorprendiendo. Ahí está el camino hipnótico. Ahí voy, mi gente, a su encuentro. Cruzeiro da Bringa, no batente da capela, eu acendi uma vela. Venía de un pago muy frío. Nunca nadie viajó tanto para que tú lo escuches todo. MP3 Gira Latina, todos los sábados. Did I ever tell you the definition of insanity?
¿Es un juego o una adicción? ¿Qué hay de realidad o ficción en todo esto? Uno no puede dejar de hacer el resto de su vida por jugar. Conozca a través de 5 trabajos periodísticos la irrupción masiva de la informática en nuestros hogares. Con su maquinita pasa más horas que lo que podría pasar estudiando o socializando.